Shalom amigos, el Eterno les bendiga, qué bendición estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra del Eterno y una ocasión pues muy especial en este día maravilloso, en este Shabbat, para que juntos podamos entrar en la sabiduría y en contacto con todo lo que la Torah nos ha estado ofreciendo y pues para mí es mucho gozo compartir con ustedes este momento, un breve comentario acerca de la parasha. En este episodio, esta ocasión vamos a tener un tema muy bonito y diferente, sobre todo a todos los demás, porque en esta altura de nuestro análisis y de nuestro estudio acerca de la Torah, vamos a adentrarnos un poquito más adentro acerca de lo que es el servicio y la adoración al Eterno. En la parasha anterior, que debe estar en los laterales, la parasha Mishpatim, de las sentencias, estábamos hablando nosotros acerca de los primeros preceptos que el Eterno da a su pueblo Israel, independientemente de las 10 hadibrot, de las 10 palabras. Entonces, nosotros hemos estado aquí en estos estudios en un progreso consecutivo, en un avance que va cada día creciendo más, que se va fortaleciendo más y que nuestro conocimiento de la Torah va profundizando. Hace 2-3 parashá comenzamos a ver acerca de los primeros mitzvot, lo que significa un mitzvot, lo que es realmente el término Torah, que significa instrucción. Y cuando hablamos acerca de lo que era Torah fue cuando tocó la parashá Yitro o Jetro, y vimos acerca de los 10 mandamientos. Ahí empezó nuestro estudio a analizar cada uno de los mitzvot. Aunque sin lugar a dudas la Torah tiene 613 normativas o 613 mitzvot, mandamientos, hemos de analizar cada uno de estos preceptos poco a poco y de manera progresiva. Primero fueron las 10 hadibrot, los 10 mandamientos, luego fueron los mishpatim, que fueron las sentencias o los preceptos que tenían relación con la vida social, con la vida laboral también. Y esta ocasión toca lugar a que estudiemos nosotros la parashá, la porción terumá. Terumá quiere decir porción separada. Y en esta porción vamos a ver aspectos muy importantes, tanto en el sentido histórico, lo que el Eterno le ordenó a Moshe, Rabbeinu, a hacer, y también lo que esto representa hacia el futuro en la vida del Mesías y también en el reino venidero. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿El Mesías está presente en el Mishkan de adoración en el templo? La respuesta es sí. Sí se está en él, en cada una de las figuras que en esta tarde, en esta noche, vamos a estar analizando. Tienen mucho que ver con la figura de Yeshua HaMashiach, porque cada una de estas piezas que vamos a estar nosotros observando, leyendo sus elementos, todo tiene una relación directamente proporcional con él. La carta de los Hebreos que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, podemos leer mucho acerca del sacerdocio levítico y acerca del servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Y lo que hace el escritor a los Hebreos es darnos una revelación de que cada una de las piezas, de los elementos y de los factores que había dentro del tabernáculo estaban haciendo una tipificación y una representación de la obra que el Mesías llegaría a completar, a realizar aquí en la tierra. Entonces, esta parashá, que como ya dije lleva por nombre Terumá, lo que significa es una porción separada, o también se puede traducir como una ofrenda elevada. ¿Por qué? Porque en esta parashá vamos a aprender la importancia de la generosidad, la importancia de desprendernos de nosotros mismos, de lo que tenemos para el servicio de Dios. La salida de estudio vamos a estar analizando desde el Éxodo 25 hasta el Éxodo 27, versículo 19. Y hay una haftará en Primera de Reyes 5, capítulo 12. Bien. Vamos a estar empezando en Shemot 25:2, que dice: Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Esto es una terumá,
una ofrenda apartada o una ofrenda especial. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaré mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada trumá, que no es una palabra muy sencilla de traducir. Puede significar varias cosas porque en el hebreo las palabras pueden tener una connotación profunda. Una palabra en el hebreo no puede significar precisamente una sola cosa, sino que hay una diversidad para poder traducirla o una diversidad para poder comprenderla. Entonces, terumá puede significarse tanto donación como don, dádiva, regalo, presente, contribución. Es sorprendente que al llegar a la traducción de dádiva, nosotros podamos conectar este término o esta expresión de dádiva, donación, un presente, con las mismas palabras que antepone el apóstol Pablo, que dice que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien ama, al que da con un corazón alegre, al que da con un corazón de regocijo. Y en esta ocasión nosotros vemos en esta parashá que los hijos de Israel ya habían salido del desierto, habían salido de Egipto, habían pasado por el desierto, llegaron por Refidim y luego llegaron al monte Sinaí, recibieron la Torá, los mandamientos, y ahora el Eterno pide de parte de ellos que reúnan una ofrenda especial, lo mejor de sus corazones, lo mejor que ellos posean. ¿Para qué? Para la elaboración del tabernáculo. Aunque Dios pudo haber hecho bajar el tabernáculo del cielo y haberlo elaborado todo, el Eterno quiso que su pueblo se desprendiera de algo de sí mismo para que de entre todo el pueblo de Israel emanara o saliera todo lo necesario para el tabernáculo, como una manera de que cuando ellos vieran el tabernáculo elegido y lo hubieran construido, entendieran que todo eso fue posible por los corazones agradecidos del pueblo de Dios, y que es la unidad espiritual y que es la unidad como pueblo lo que nos permite a nosotros crecer, permanecer y sustentarnos. Entonces, en esta parashá nosotros aprendemos en este primer punto la importancia de desprendernos, dar de todo corazón para la obra de Dios y dar de todo corazón para quien más nos está necesitando. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por un momento en el cual se entera de alguna situación, de algún vecino, de algún amigo, de algún pariente que tiene una necesidad económica. Quizás no está en nuestras manos resolver todo el problema, no está en nuestras manos resolver toda la situación de los demás, pero podemos contribuir en parte. Un solo israelita no construyó el Mizcán, fueron todos contribuyeron, todos dieron lo mejor de sí, dieron conforme tenían y conforme proponían en su corazón. Esto es una teruma, esto es una adoración de corazón, es una ofrenda que se eleva y que se separa con todo corazón y con todo el gusto del mundo para poder servir a Dios, servir al Eterno y también servir al prójimo. Y eso es algo maravilloso cuando tenemos la bendición de bendecir a los demás con lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos, dice el Eterno en Shemot 25:3, oro, plata y bronce. Fíjense que lo primero que pidió Dios fue el oro, que es lo más precioso. Según el Génesis 2:12, el oro es bueno, y la Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno también, al pedir el Eterno el primer elemento para la construcción del Mizcán, el oro. Así que el oro tiene un valor solamente porque la Torá se lo entrega. Son las escrituras las que le dan valor a cada una de las cosas según la va mencionando y en la función que fueron utilizadas. Aquí vemos que Dios está pidiendo como primer elemento para la edificación del tabernáculo el oro. Porque el oro, como sabemos, es un elemento químico que con el tiempo no se oxida, no se corroe y no se daña. El oro permanece. Entonces, el oro, aparte de que permanece y que es hermoso, es el mejor metal que podemos emplear para un servicio como el servicio del Eterno. El Eterno dijo que los anillos y muchas piezas del tabernáculo tenían que ser de oro o bañadas, cubiertas en oro. El segundo elemento que el Eterno antepone que debe utilizarse es la plata. La plata no vale igual que el oro, no es el mismo valor monetario, pero sin embargo es el segundo lugar que el Eterno pide para que se construya el tabernáculo. Nos preguntamos por qué tuvo que ser plata, por qué ese elemento. La plata es un elemento que no es fácil de conseguir, igual que el oro, que se batalla mucho para conseguir, y una vez que se consigue
no tiene una apariencia muy hermosa que digamos, requiere un trabajo, requiere una preparación para que la plata quede completamente lista para su uso, ya sea para embellecerse con anillos, con argollas, con aretes. Requiere que se trabaje la plata, y eso es exactamente lo que está requiriendo Dios de cada uno de nosotros, que lo que hay en nosotros tiene que ser trabajado, tiene que ser moldeado. Cuando Dios dice en su Torah: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos en mi camino, no está diciendo Dios que simplemente le digamos: aquí está mi corazón, haz lo que quieras. No. Cuando Dios dice: dame tu corazón y tus ojos vean por mis caminos, es que nuestra voluntad, nuestro ego y nuestra personalidad sea moldeada, y que le demos a Dios un corazón, un alma moldeada para su servicio. Así como la plata tiene que ser trabajada y moldeada para que pueda servir, de igual manera el hombre tiene que trabajar sus pensamientos y su corazón para poderlo entregar a Dios, y que Dios pueda hacer con él una obra maravillosa. El tercer elemento que el Eterno pide aquí para la edificación del tabernáculo es el bronce. ¿Por qué el bronce? Si el bronce no tiene exactamente un valor tan alto como el oro o como la plata. El sentido de que el Eterno pida bronce es porque el bronce es un metal resultado de una aleación. Químicamente se le dice una aleación, porque el bronce es el resultado de fundir a altos grados de temperatura el cobre y el estaño. Cuando el cobre y el estaño son puestos a fuego y se elevan a una temperatura altísima, 500, 600 grados centígrados, entonces entran en una aleación química de la cual surge el bronce. Por lo cual quiere decirnos que el bronce es un material que prácticamente, un elemento químico que por naturaleza no existe. Ningún minero va a encontrar jamás bronce en un lugar. El bronce se tiene que elaborar, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo que el tabernáculo estaba hecho de elementos que no son fáciles de adquirir, y que no cualquiera los adquiere. Que para poder construir el tabernáculo o el Mizkan fue necesaria la contribución de corazón y sobre todo manos que estuvieran preparadas para trabajar por la causa de Dios. Tuvo que prepararse mucho bronce para la elaboración de muchos elementos, muchos vasos, muchos instrumentos para el tabernáculo. Y esto nos está recordando que para servir a Dios se requiere mucha dedicación. Así como se tiene que entregar demasiada dedicación para la elaboración y el fungir el bronce, de igual manera el hombre tiene que preparar su corazón, preparar su mente, preparar su vida para poder ser de utilidad para el Eterno. Nadie de la noche a la mañana cambia, nadie de la noche a la mañana ya tiene un llamado y comienza a enseñar las escrituras, a cantar, a hacer tantas cosas por Dios. Todo es un proceso. Pero ese proceso en el cual nosotros, como el cobre, como el estaño, se funden y llegan a esa aleación de formar el bronce, en ese proceso nosotros tenemos que dejar que sea Dios el que moldee nuestras vidas, que trabaje en cada uno de nosotros, que obra en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, para que de esta manera podamos ser como estos elementos que trabajaron en armonía y pudieron formar todo lo necesario para servir dentro del tabernáculo. En Éxodo 25:8, ahí hay un error, falta el número 2 antes del 5, aquí, dice: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. Aunque verdaderamente sabemos por medio de las escrituras que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, Dios quería decirnos en esta porción, el Eterno está revelando en esta porción, que el tabernáculo de oración no es exactamente un lugar donde Dios quede confinado, limitado o encerrado, porque está escrito que los cielos de los cielos son su trono y que la tierra es banquillo para sus pies. Entonces lo que aquí nos está diciendo la escritura es que Dios quería un punto aquí en la tierra, un punto base y un punto santo de reunión entre Dios y entre el hombre. Sabemos que la tierra está corrompida, llena de pecado, está en un estado imperfecto a causa de la transgresión, pero sin embargo el Eterno estaba preparando todas las cosas en el tabernáculo a manera simbólica de lo que Él exactamente siempre ha deseado: un lugar especial y un lugar santo, kadosh, separado,
para poderse unir él con su pueblo. Y en esta parasha vamos a ver cuál era el punto exacto del tabernáculo en el cual Dios quería reunirse con su pueblo. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno y el pueblo de Israel. Esto ocurrió exactamente en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibió la Torah, los mandamientos. Estos preceptos funcionan como un pacto que certifica la alianza o el matrimonio entre Hashem y entre su pueblo de Israel. Después del primer paso, cuando un esposo se une a su amada en matrimonio, en ceremonia hebrea, lo que pasa es, posteriormente, es que el novio debe de preparar una casa o una morada para su nuevo matrimonio. Y después, ya cuando tiene el lugar preparado, viene, toma su amada y la lleva a vivir consigo. Pues de igual manera, nosotros vimos en el Sinaí cómo hubo un contrato matrimonial entre el Eterno y entre su pueblo Israel, pero posteriormente el Eterno tiene que hacer una morada en la cual unirse con su amada, tener ese momento especial de conversar con ella, y en esta ocasión, en esta parashá, ese lugar especial es exactamente el tabernáculo. El tabernáculo es una sombra celestial. Una ocasión escuché a un ministro decir que Israel y el tabernáculo están tipificando acá en la tierra justamente lo que ocurre en el cielo, lo que ocurre en el reino celestial, y Israel lo tipifica acá en la tierra. Ese fue el propósito principal, que Israel fuera una tipificación del reino celestial, y segunda, que Israel fuera una luz para las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos el tabernáculo y lo estudiamos, cada uno de sus elementos, cómo está hecho, estamos viendo que todo está representando exactamente lo que hay en el cielo, solamente es un reflejo. Dios le dijo claramente a Moisés estas palabras: asegúrate bien de hacer el tabernáculo conforme el diseño que te fue mostrado. Es decir, que aunque la Torah no muestra exactamente cómo fue la visión de Moisés, nosotros podemos saber por esas palabras que Dios le dijo a Moisés, que Moisés tuvo una visión o una revelación de parte del Eterno acerca de cómo era el lugar celestial allá en el cielo, el templo de Dios. ¿Por qué podemos determinarlo? Porque también Apocalipsis 2, 21, 2, 3 nos revela que hay una morada celestial, que hay un sitio especial preparado en los cielos, que un día descenderá acá a la tierra y será el lugar para habitar entre Dios y entre su pueblo. Dice la Escritura: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Mizcán de Elohim, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiere decir que ese fue el propósito, lo que estamos leyendo en Apocalipsis 21, 2, 3. Ese fue el propósito desde un principio, desde antes de la transgresión, desde antes de la caída del hombre, que Dios ha deseado morar en medio del hombre, que Dios ha deseado morar en medio de sus criaturas, pero fue el pecado lo que causó esa separación, y como ya sabemos, Yeshua vino a restablecer la comunión entre el hombre y entre Dios, y esto va a ser posible, que esta comunión vuelva a ser plena, vuelva a ser hermosa, como en el Edén, como en el origen, pero esto va a ser posible en el reino venidero, cuando las cosas sean perfectas y cuando entremos a la gloriosa eternidad. En Shemot 25:9 se nos dice: conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. ¿Qué quiere decir esto para empezar? Que el tabernáculo del desierto es una figura de varias cosas, pero antes de eso también demostrar de qué cosas es una figura del tabernáculo. Aquí es importante notar que Moisés tuvo que hacer las cosas a la manera de Dios. Aquí no se trató de como Moisés quisiera o como Moisés entendiera. Aquí se trató de que Moisés oye, Shema, Torah, escucha una instrucción y obedécela. Entonces, Moisés, tenemos aquí en él una gran virtud como siervo de Dios, que él escuchó y vio todo a la manera como Dios quiso, y lo reprodujo y dio las instrucciones exactas de hacerlo así. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiera hecho los anillos de las cortinas de una manera,
el arca de la alianza de la forma que él quisiera, no lo revistiera de oro, si lo hubiera revestido de plata. ¿Qué hubiese pasado? Perdón, si él hubiese hecho las cosas a su manera, hubiera sido desobediente y hubiese sido el primero en transgredir la Torah. Porque la Torah es la instrucción de Dios, son las órdenes de Dios a nosotros. Hubiese intentado adorar a Dios a su manera. Y a Dios no se le adora a la manera propia, a Dios se le adora conforme a las Escrituras. Y entonces aquí podemos entender en este punto que cuando Hashem dice una cosa, cuando Él instruye una cosa, eso se tiene que hacer, eso se tiene que llevar a cabo, y se tiene que llevar a cabo a la manera de Dios. Aquí no se trata de que voy a adorar a Dios a mi manera, voy a llevar una vida espiritual a mi manera, y voy a inventarme mandamientos. No se trata de eso. Las cosas se deben de hacer conforme a la palabra del Eterno. El tabernáculo figura varias cosas. Podemos comparar el Mizkan con 4 cosas o con 4 aspectos principalmente. Y ahí vamos a listar las escrituras. Si ustedes quieren en cada uno de esos puntos ir poniendo un pause para que los vayan estudiando en casa, mucho mejor. El estudio está programado para lo máximo 1 hora, no sé hasta dónde vayamos a llegar, pero sin embargo ustedes pueden detener el video para que a partir de este momento vayan estudiando punto por punto. Primero, el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto con los levitas está representando un santuario celestial. Para esto podemos mirarlo en Hebreos 8, 2, 9, 11, el cual dice que todo era una figura y una sombra de las cosas celestiales. Esto ya lo expliqué hace un momento, que el tabernáculo estaba representando justamente el templo que está en la presencia de Dios, donde Yeshua se presentó con su propia sangre para hacer expiación por cada uno de nosotros. Otro aspecto es que el tabernáculo también está representando el cuerpo del Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada una de las piezas, que vamos a ver más adelante ya merito, que cada una de las piezas del tabernáculo tienen una relación específica para la obra de las ofrendas. El aspecto de las ofrendas lo vamos a estudiar más en el libro de Vayikra, o en las parashá de Vayikra, que es las parashá que se especifican todo el libro conocido como Levítico. Entonces, en ese tiempo, cuando veamos allá a las parashá de Vayikra, vamos a ver que existen 5 tipos de ofrendas. Y el tabernáculo, su función principal era las ofrendas, la presentación de las ofrendas, y que en ese punto el pueblo de Israel tuviera un contacto con el Eterno. El tabernáculo estaba funcionando como un aspecto figurativo de ser intermediario, punto intermediario entre Dios y entre su pueblo. Entonces el tabernáculo está representando el mismo cuerpo del Mesías, porque es el Mesías exactamente el punto intermedio entre Dios y entre el hombre. Dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, Jesucristo. Entonces, aquí vemos nosotros que el tabernáculo está representando el mismo cuerpo del Mesías. ¿Qué es lo que se hacía en el tabernáculo? Se presentaban ofrendas constantemente. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? Él exactamente estableció una ofrenda perfecta y eterna para purificar todos los pecados. El tercer punto es que el tabernáculo también está representando el cuerpo del creyente. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un lugar sagrado, y a pesar que estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo externo, Kadosh y Kadoshim, que son las 3 áreas del tabernáculo, era un sitio en el cual se podía presentir todo un aspecto de santidad, un lugar santo y separado. Aún la misma tierra del tabernáculo se convertía en lugar santo cuando el tabernáculo era levantado y cuando la gloria divina descendía sobre el lugar santísimo. Entonces, de la misma manera, la Escritura dice que nuestros cuerpos son santos y que están apartados para el servicio de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, así como el Espíritu de Dios moró en el tabernáculo en el desierto. Entonces el tabernáculo está representando también el mismo cuerpo del creyente, y esto lo corroboramos con 1 Corintios 6, 19. Ahora, el cuarto punto en el cual podemos comparar nosotros el tabernáculo es con la congregación del Mesías. Y vemos que es como un santuario celestial comparado con el cuerpo del Mesías,
comparado con el cuerpo de cada creyente, pero también comparado con la congregación del Mesías, con la asamblea. Primera de Pedro 2:4, Primera de Pedro 10:1, Corintios 3:16, 17 y Segunda de Corintios 6:16. La escritura es enfática cuando dice que cada uno de nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para proclamar las grandezas de aquel que nos salvó. Entonces, una vez que nosotros estamos en el Mesías y que somos parte de su congregación y que somos parte de su pueblo, entramos en un estado de santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro estado espiritual va cada día creciendo más. Vamos creciendo más, dice Pablo, hasta que lleguemos a la estatura y la medida del varón perfecto, a la medida del Hijo de Dios. Y nuestro conocimiento, nuestra alma, como dice el Misley, el proverbio, viene a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se vuelve perfecto, hasta que se perfecciona. Y entonces, llegamos nosotros a un conocimiento de las escrituras profundo, a una santificación, en la cual como asamblea, como pueblo del Eterno, podemos ser comparados con el Mizcán. En el sentido que llegamos a una santidad que el Eterno demanda de cada uno de nosotros. En Éxodo 25:10 dice: harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. En este pasaje, en este pasuk de las escrituras, nosotros vamos a estar entrando ya a lo que viene siendo cada uno de los elementos que vamos a ver en el tabernáculo. Y es importante recalcar aquí cómo la Torah, es el Eterno, cómo Dios va dándole instrucciones a Moisés de cada una de las cosas que tiene que hacer. Pero el Eterno no empezó que con el atrio, luego con las piedras, luego con aquello, luego con otro. No, Él estableció un orden para poder hacer las cosas. Y en el orden de Dios es que Él inicia su trabajo, Él inicia su obra desde el interior hacia el exterior. Él siempre empieza así. Ustedes lo pueden ver en el Bereshit, en la creación, en el origen. Él empieza desde adentro. ¿Cómo empieza el Eterno? Desde la emanación de la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Entonces, Él empieza de lo más profundo y de lo más íntimo hacia lo externo, hacia afuera. Y el hombre todo lo contrario. El hombre inicia desde afuera hacia adentro. O sea, el hombre es un ser superficial, mientras el Eterno se encarga de hacer una obra completa desde adentro hacia afuera. Esto quiere decir que siempre ha sido el propósito de Dios que el corazón del hombre le conozca a Él y que nosotros reconozcamos su grandeza desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer al Eterno, a aceptar a su Hijo como nuestro Rey, como nuestro Salvador? Cuando nosotros escuchamos la palabra. Y la palabra entró hasta lo profundo de nuestro corazón, y dice la carta a los Hebreos que la palabra del Eterno entra hasta los tuétanos y hasta los mismos huesos del hombre. Porque el Eterno, cuando inicia una obra en cada uno de nosotros, la inicia de lo más profundo de nuestro corazón. No se haga que por los cabellos, que por los ojos, no. Él llega a lo profundo del alma del hombre, lo transforma, lo regenera y lo hace una nueva criatura. De igual manera, como está escrito en 1 Samuel 16:7, porque el Eterno no ve como mira el hombre, el Eterno ve lo profundo, lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, así como Dios mira lo profundo de nosotros, Él quiso empezar desde lo más íntimo del tabernáculo. La elaboración del tabernáculo no empezó por la cerca ni empezó por el techo, empezó exactamente desde el lugar más sagrado que tendría ese punto de reunión, el lugar santísimo. Y lo que habría en medio del lugar santísimo, el arca de su alianza, el arca de su pacto. Por eso el arca del pacto es un elemento hermoso. Bueno, todos son hermosos y bellos, pero el arca de la alianza tiene un sentido tan especial porque está representando el centro de la esencia del pueblo de Israel. El centro de la esencia, porque allí en el arca nosotros vamos a ver qué elementos había dentro, elementos de gran valor, tanto para el pueblo como para Dios. Entonces vemos aquí que Dios está trabajando desde lo más íntimo del tabernáculo hasta el externo, hasta el contorno hacia afuera. Esta arca de la alianza tenía que ser de madera, pero al mismo tiempo tenía que estar cubierta de oro. Y la revestirán de oro puro
por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. O sea que el arca de la alianza en sí era madera, pero estaba revestida con oro por dentro y con oro por fuera. Podemos preguntarnos, ¿por qué de madera y por qué cubierta de oro? Porque estos dos elementos. Nótese que, como ya explicábamos casi al principio de esta parasha, el oro es el elemento más hermoso, más brillante, que nunca se oxida, que nunca se deteriora, y que el oro es el elemento químico de mayor valor, que tiene más valor, que es más caro, y que en ese sentido está representando el Eterno, que es lo más bello, es lo más incalculable, es lo más precioso que puede haber. El Eterno es lo más asombroso, el soberano y el todopoderoso. Todo lo contrario del oro es la madera. La madera es frágil, la madera se quema pronto, la madera se deteriora con facilidad, la madera con humedad se corroe y se llena de hongo y se destruye. Pero sin embargo estamos viendo aquí madera cubierta de oro. Por un lado, el oro puede estar representando a Hashem, a Dios, y la madera puede estar representando al hombre. Quiere decir que el arca de la alianza está diciéndonos que el hombre como madera tiene la necesidad de ser cubierto de oro, de ser cubierto por la gloria divina, por la Shejina misma que descendía arriba de esa arca de la alianza. Esto nos está enseñando que nosotros como pueblo, nosotros como personas frágiles, como personas que tenemos esa naturaleza que tendemos a errar, a pecar, a ofender al Eterno, tenemos la necesidad de estar revestidos de oro precioso. ¿Y qué mejor oro precioso que la presencia del Espíritu Eterno en nuestras vidas? Cuando nosotros como madera nos revestimos de oro del Eterno, nos revestimos de su Espíritu, entonces nos volvemos resistentes y nos volvemos fuertes y podemos servir al Eterno con mayor eficacia, porque tenemos su presencia que nos envuelve y nos purifica cada día. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Eso es algo muy importante que está diciendo el Eterno, que como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, y lo más íntimo dentro del arca que había tres cosas. En el arca estaban las dos tablas del testimonio, que representan toda la Torah, las dos tablas de piedra con las que Moisés bajó del monte Sinaí. También había dentro de ella un homer de maná, una unidad del maná que bajaba del cielo, Éxodo 16, 32 al 34, ahí lo especifica. Y también había dentro del arca de la alianza, una vara, que fue la vara de Aarón, la vara que reverdecía, la vara que Aarón echó ante Faraón y se convirtió en culebra. Entonces, eso lo vemos nosotros en Números 17:5 y Números 8:10. En Shemot 25:17 dice: harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codo. ¿Qué es un propiciatorio? Un propiciatorio, para que se den una idea, ahorita va a salir por ahí una imagen, es como una tapadera grande, larga, que se colocaba encima de la arca de la alianza. Tanto la arca de la alianza como el propiciatorio eran las piezas que estaban dentro del lugar santísimo, nada más. Ahí estaban en el lugar santísimo y tenía una función específica. Este propiciatorio es una ilustración del trono de gloria celestial. Podemos corroborarlo con Hebreos 4:16. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es la palabra hebrea caporet. Caporet puede ser una cubierta, puede ser una cobertura. Por eso también de aquí se deriva la palabra caparot. Caparot quiere decir expiación, que quiere decir cubrir. Cuando hablamos de la caparot Yeshua, la cobertura o la expiación que hizo Yeshua, estamos hablando de que con su sangre Él cubrió nuestras vidas imperfectas y nos purificó. Él hizo, vaya la expresión, el verbo caparot. Él nos cubrió con su sangre y nos limpió y nos hizo aceptos ante el Padre eterno. Entonces, caporet, lo que está diciendo es que se tradujo como propiciatorio, es lo que está especificándonos que es una cubierta que está arriba del arca de la alianza. Bueno, ahí hay una imagen, a ver si se alcanza a ver porque creo que tiene mucho brillo.
Este es un propiciatorio, aquí donde ustedes pueden ver el mouse, si lo ubican, aquí más o menos, como les está moviendo. Aquí está un propiciatorio y dice Éxodo 25:18, harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora fíjense aquí que hay una pregunta bien importante y dice, ¿por qué ordenó Yahweh hacer una imagen de algo que está arriba en el cielo? Según Éxodo 24, cuando vimos la parashá en Yitro, aprendimos el mandamiento que dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra. Pero quedémonos con la expresión arriba en el cielo. O sea, Dios está diciendo que está prohibido que el hombre se haga una imagen de las cosas celestiales. Los ángeles son cuestión celestial, igual los querubines. Entonces, ¿por qué razón aquí el Eterno dice harás igualmente 2 querubines de oro? Como que aparentemente para una mente que no tiene un conocimiento para comparar la Torah, una instrucción con la otra, porque aquí son 2 mandamientos y aparentemente para el ojo natural son 2 mandamientos en contradicción. Por un lado, Éxodo 24 prohíbe las imágenes y por otro lado, Éxodo 25:18 Dios demanda que se hagan 2 querubines de oro que son figuras celestiales. El asunto está en la expresión que dice Éxodo 24, no te harás imágenes. Fíjese que la expresión no te harás está diciendo no nacerá de tu corazón. No te imagines cosas que no has visto allá en el cielo. ¿Qué persona común y promedio puede ver un ángel? Es rara la vez. Las escrituras dicen que solamente unas cuantas personas pudieron tener un encuentro con un malaj, con un ser celestial. Entonces no es algo común, no es algo simple. Una persona común no se puede hacer imagen. Entonces, lo que Éxodo 24 dice en no te harás imagen es que el hombre no tiene permiso por cuenta propia, por voluntad propia, a erigir una estatua o erigir un dibujo acerca de cómo son los ángeles en el cielo. Todo lo contrario, en Génesis 25:18, Dios dice, harás igualmente, no dice te harás igualmente. O sea, Dios está ordenando la elaboración de querubines, de oro los harás, de oro labrado, con martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. O sea que Éxodo 25:18 es una orden de Dios. Los vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Moisés, te los harás como tú quieras o como tú entiendas o como te los imagines. El pecado radica en elaborar un dibujo a la imaginación y el criterio del hombre, que es exactamente lo que las iglesias católicas ahora hacen, que diseñan las imágenes como ellos quieren, de los santos, que las vírgenes y que cuánta cosa no elaboran, porque en ese punto, como ellos lo hacen, se quebranta el mandamiento. El mandamiento dice, no te harás, y ellos se hacen una imagen conforme a su criterio. Esa es la única ocasión que Dios establece que se haga una figura de lo celestial, pero se está haciendo solamente conforme a la instrucción de Dios y como Él lo está demandando. No lo está dejando al criterio del hombre, ni al gusto del hombre, ni a la imaginación del hombre. Está dando una instrucción de cómo se tiene que llevar a cabo. Entonces, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los 2 querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines están adorando al Eterno, que es invisible. Es una manera de reverenciar el nombre Kadosh, el nombre santo. Elevan sus alas, 2 alas hacia arriba, y están también como doblando las vallas porque están honrando la gloria divina. Porque en esa unión de las alas, voy a ponerlo así, en las alas, cuando se unían las alas de los querubines, formaban un área especial, un área libre, en la cual se colocaba y descendía la Shejina divina, la gloria divina. Dijimos en un punto de esta parashá que el tabernáculo serviría como un punto de reunión entre el pueblo del Eterno y entre él mismo, y que el lugar santísimo era el mejor lugar más específico, porque en un lugar santo no entraban los Kohanim, no entraban los sacerdotes, los levitas, entraba solamente el Kohen HaGadol, el sumo sacerdote, y una vez al año en Yom Kippur.
en el día de la gran expiación, en el día del gran perdón. Entonces era un lugar tan santo en el cual se manifestaba la gloria divina y descendía, y ahí hablaba directamente con el siervo, con el Cohen Agadol, con el ministro o sumo sacerdote. Entonces estos querubines están representando que en ese lugar lo que ha de descender es solamente la gloria divina. Y pondrás el propiciatorio, Éxodo 25, 21, 22. Encima del arca estará el propiciatorio. Y en el arca pondrás, allí me citaré yo contigo, y sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que te he de dar por mandamiento para los hijos de Israel. Nótese que es la presencia de Dios, la presencia del Eterno, nuestro punto de reunión. En la antigüedad fue el tabernáculo, el Mizcán, el lugar santísimo, el punto de reunión. Pero realmente la esencia radicaba en que allí descendía su gloria divina. Si Dios hubiese dicho que en otro lugar, entonces en aquel lugar tendría que irse Moisés y Aarón. Pero el Eterno eligió el Mizcán como un punto especial porque estaba, para empezar, elaborado con lo mejor, con los mejores elementos. Lo segundo es que estaba elaborado con toda la disposición de su pueblo, con una generosidad y con un corazón agradecido y corazones que adoraban al Padre con todo su alma. Lo tercero es porque era un lugar santo y separado para el Eterno, lo cual también puede ser porque esto está representando al Mesías. Esto es una figura y una sombra del Mesías. Entonces, ese punto de reunión marcaba que la presencia de Dios bajara y tuviera contacto con su pueblo. En la presencia de Dios, nuestro punto de reunión, cuando cerramos nuestros ojos y nos disponemos a platicar con el Eterno, entramos nosotros, dice el escrito de los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia en el tiempo oportuno. Cuando cerramos nuestros ojos y hacemos tefilá con todo nuestro corazón, damos lo mejor de nosotros, de nuestras vidas para Él, y entramos en un momento de comunión con nuestro Padre Eterno. Entonces allí hay un momento de conexión, hay un momento de enlace entre Dios y entre nosotros. Cuando nuestro Ruach, nuestro espíritu, quiere conectarse con el Eterno y quiere entrar en esos momentos de adoración, entonces su presencia viene, desciende a nuestras vidas, desciende a nuestro corazón y entramos en un contacto especial. El trabajo que tenía que hacer el tabernáculo ahora es hecho por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu de Santidad. Y esto fue posible por medio de la sangre del Mesías que rompió el velo para que nosotros pudiéramos tener un acceso completo hasta el lugar santísimo. También establecía la Escritura en Éxodo 25, 23, que harás asimismo una mesa de madera de acacia. Dios siempre estaba pensando en toda la provisión. Y aunque todo esto tiene una connotación espiritual, podemos también nosotros aplicarlo a nuestro presente. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo y altura de 1 codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo, no solo para Israel, sino para el mundo, porque Dios quiere bendecir a las naciones. Y se lo dijo a Abraham, que él bendeciría a los pueblos de la tierra a través de su simiente. Por eso esta mesa de los panes nunca podía estar vacía, porque estaba representando la provisión de Dios sobre la humanidad para siempre. Y es que Dios, a pesar de que el hombre ha caído y que el hombre ha estado arruinando la tierra, dice la Escritura que el sol sale sobre todos, sobre justos y sobre pecadores, que la provisión de Dios es infinita y que su misericordia es inagotable. Esta mesa de los panes está representando que Dios siempre está proveyendo a la humanidad lo necesario para generar la vida, lo necesario para que germinemos como personas. Sin la presencia del Eterno en nuestras vidas, sin la gloria del Eterno envolviendo la tierra, este mundo no sería nada. Sin embargo, vemos que esta mesa no podía estar vacía en ningún momento, sino que siempre tenía que haber panes sobre ella. El escritor Rashi o el comentarista Rashi dice que estos panes tenían figura como de rostros, figura como de caras, y que apuntaban en todas las direcciones, como una manera simbólica de representar que la provisión del Eterno es omnipresente sobre toda la humanidad, que Él siempre está proveyendo todo lo necesario para poder bendecirnos y poder darnos vida.
También en Éxodo 25:30 dice, y pondrá sobre la mesa el pan de semblantes, que como ya lo dije, Rashi decía que era pan que tenía como figura o aspecto de rostros, perpetuamente delante de mí. Perdón. Una mesa es un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima entre personas. El hecho de comer juntos es algo que implica unidad. Y esto piensa en su casa un poco. Cuando la comida se sirve en su casa, se ponen todos los comensales, su familia, sus amigos, las personas invitadas. Y aunque todo el mundo tuvo actividades durante el día, trabajaron, estudiaron los jóvenes, fueron a la escuela los pequeños, cuando es la hora de la comida, hay un momento de unidad, porque todos comparten el mismo anhelo, ser servidos, verse mutuamente las caras, compartir un pedazo de pan, compartir una cucharada, compartir, vaya acá en México, una tortilla con chile, así decimos, remojar el pan en la comida y beber todos de una copa o beber todos una misma bebida, porque se trata de un momento de unidad, de un momento de compañerismo. Y esto quiere decir que los panes que estaban puestos sobre la mesa están representando que Dios quiere tener esa intimidad, esa relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? ¿Cómo es posible que entremos en una relación de intimidad con Dios? Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, cuando nos acercamos junto a Él, junto a su mesa, y le pedimos que nos dé de comer. O cuando actuamos como aquella mujer samaritana que le dijo a Yeshua, dame de beber. Dame de esa agua de beber. Cuando queremos comer y beber de parte del Señor, es cuando nosotros podemos tener una relación íntima. Ahora, el hombre lo requiere, lo necesita, porque el hombre tiene una sed que este mundo no puede saciar, solamente la sed del Mesías, que otorga agua de vida para que nunca más podamos volver a tener sed. Pero nos hacemos la pregunta, ¿Él también querrá beber y comer con nosotros? La Escritura dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno se percibe de mi llamado, fíjese lo que dice la Escritura, si alguno se da cuenta que yo estoy llamando, porque estoy tocando a la puerta de su corazón, y abre, yo voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso quiere decir que es una invitación de parte del Maestro, que Él quiere entrar a lo profundo de nuestras vidas, saciarnos con esos panes de proposición, con esos panes de su mesa, y darnos a comer y saciar nuestras almas. Yo creo que cada uno de nosotros, tú que estás viendo este video, que estás estudiando conmigo en esta hora, puedes saber de que verdaderamente uno es saciado por la palabra del Eterno. Cuando uno le conoció como Mesías, como Rey, como aquel que tiene el poder de quitar la potestad de la muerte entre nosotros, recibimos de Él pan de vida, porque Él es el pan de vida. Él dijo claramente que Él no era de este mundo, Él viene de arriba del cielo. Yo soy el pan que bajó del cielo. Vuestros padres probaron el maná en el desierto y perecieron, pero yo os doy un pan especial, porque soy el pan del cielo, dijo Yeshua. Entonces cuando nosotros le conocimos a Él como nuestro Mesías y como nuestro Rey, probamos del pan de vida, del maná celestial. Y es exactamente esto lo que está representando los panes que se colocaban en la mesa. De que todo en el tabernáculo, todo en el Mizcán de adoración está apuntando hacia el mismo, hacia el Rey de Reyes y hacia el Señor de Señores, hacia Yeshua, aquel que puede darle una provisión y un cambio a nuestras vidas. Dice el libro de Apocalipsis, alguno tiene sed, venga y beba de las aguas de manera gratuita. ¿De cuáles aguas? Las aguas de vida que da Yeshua. Él dijo claramente que todo aquel que viene a Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si nosotros vamos a Él porque tenemos hambre, sed de justicia, sed de paz, entonces Él nos dará a comer de su pan, de su palabra viva, su palabra que sacia y su palabra que fortalece. También dice el Shemot 25:31, otro aspecto fundamental acerca de la luz. Harás también una menorá de oro puro o candelabro. Su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos de él. Fíjense que después de que hemos visto acerca de la alianza, ya vimos lo que era la madera del arca de la alianza, el oro, ¿qué más vimos? La mesa de los panes, el significado de los panes. Ahora llegamos al punto de la luz. La menorá o la lámpara de 7 brazos está representando dos cosas fundamentales.
la Torah, que es la palabra viviente, la palabra que nunca morirá, porque se puede secar la hierba, marchitar la flor, mas la palabra de nuestro Dios vivirá por siempre. Y también esta menorá está representando la luz del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esta menorá tenía que estar encendida todo el tiempo en el Mizcán. No podía apagarse. Jamás podía faltar aceite en la menorá. El aceite sabemos que está representando, es un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Al estar ese aceite en la menorá siempre, y la menorá siempre encendida, estaba representando que en el tabernáculo nunca faltaría la gloria divina. El Espíritu de Dios siempre estaría presente dentro del tabernáculo, así como el Espíritu de Dios desea estar siempre brillando y latente dentro de nosotros. Pablo dijo en sus cartas claramente: no apaguéis el Espíritu de Dios. Nunca apaguemos el Espíritu en nuestras vidas. Esto quiere decir que la menorá está representando, como ya dijimos, la Torah y también la presencia del Espíritu de Dios. Principalmente en el tabernáculo, antes del Mesías, representaba que la gloria divina estaría siempre allí, nunca se iría. Y está representando también la promesa de que algún día el Mesías, nuestra luz, el cual es la luz de los hombres, dice la Escritura claramente, porque Yeshua es la gloria de su pueblo Israel y luz para las naciones. La menorá o el candelabro de oro representa la Torah porque está escrito en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. En Proverbios 23 también está escrito: porque el mandamiento es una lámpara y la instrucción luz y camino de vida en las represiones que te instruyen, las represiones de tu instrucción. La menorá también está representando el Espíritu de Dios, porque está escrito en Isaías 11, versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de estudiar la menorá, aquí vemos un gran campo de que el Espíritu de Dios es inagotable, es interminable, va más allá de ser una fuerza como muchos creen. No simplemente una fuerza, es el poder y la emanación del Padre que está obrando en cada uno de nosotros, si nosotros así lo permitimos. El tabernáculo era muy hermoso por dentro, estaba por dentro lujosísimo, era una cosa preciosa sinceramente, pero por dentro no era muy bonito. En esta parashá yo estoy omitiendo todos los tipos de pieles, que eran de cabra, que de vaca, que de esto, que de lo otro, todas las pieles que tenían que forrar el tabernáculo por fuera. Y esas pieles y esos pelajes pues no hacían que se viera muy bonito el tabernáculo por fuera. Así que por fuera tenía una apariencia como que no muy agradable, pero por dentro era una cosa totalmente preciosa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué Dios demandó que por dentro el tabernáculo fuera tan lujoso, con oro, con púrpura, con rojo carmesí, con plata, con bronce bruñido, los instrumentos bien elaborados, y por fuera tuvieron una apariencia aparentemente simple? Esto lo hizo el Eterno porque justamente de esa manera así es el reino de los cielos. Por fuera no es nada atractivo, o mejor dicho, para este mundo el reino de los cielos no es nada atractivo. La gente ve hacia el reino de los cielos, lo contempla y dicen: eso es algo muy aburrido. ¿Cómo se te ocurre tú llevar una vida conforme a sus mandamientos? ¿Cómo se te ocurre tú creer que por esto agradas a Dios? No. ¿Cómo crees tú que por llevar una vida muy espiritual, una vida santificada, es algo aburrido, es algo sin sentido? Porque los ojos carnales de la gente no pueden comprender lo que va más allá de su mirada. Esto es algo espiritual. El reino de los cielos no es atractivo para el mundo por fuera, pero cuanto más profundizamos en el conocimiento del reino de Dios y conforme más profundizamos en la plenitud, en la santificación y en la llenura del Espíritu de Dios, vamos encontrando mayores riquezas y mejores hermosuras, porque hay un peso de gloria maravilloso que ahora la gente no ve, pero que nosotros lo veremos contemplado en gloria en el futuro, porque estamos en el reino y disfrutamos de esas riquezas espirituales. Nosotros no vemos el reino de Dios por fuera,
lo vemos y lo experimentamos desde adentro. Nosotros no vemos el tabernáculo desde afuera. Nosotros vivimos el tabernáculo desde adentro porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en Él. Entonces, en esto encontramos las palabras de Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un varón, lo volvió a esconder pronto, y de pura alegría se fue, y vendió todo lo que él tenía, y vino y compró aquel campo donde encontró ese tesoro escondido. De igual manera nosotros, esta parábola del reino de los cielos semejante a un tesoro escondido, quiere decir que nosotros cuando conocimos la verdad de Yeshua y fuimos salvos por su gracia y conocimos la hermosura de lo que es Él y de lo que se siente ser transformado en Hijo de Dios, fuimos a dejar todo. Como ese joven que fue y dejó todo su terreno anterior y vino y compró el campo donde estaba el tesoro, dejamos todo lo que estaba atrás para venir y ser parte del tesoro escondido, la sabiduría escondida. Dice Pablo que Yeshua es el misterio de los siglos. Él es el misterio de los siglos porque estaba oculto en la Torah, oculto en los salmos, oculto en los profetas. Pablo dice, este es el misterio de los siglos que a nosotros se nos ha sido revelado. Que el Mesías ha venido en carne, que es la palabra misma del Eterno, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el gran misterio que nosotros vemos, el gran tesoro escondido. Esto es lo que quizás los antiguos no comprendían lo que representaba el tabernáculo. El mismo Hijo del Hombre que sería carne. A mí me sorprende a estudiar acerca del tabernáculo porque en cada una de sus figuras y elementos yo puedo ver y puedo contemplar a Yeshua. Por eso Yeshua dijo a los fariseos, si ustedes realmente creyeran en Moisés, pudieran creer en mí, porque Moisés escribió de mí. Realmente Moisés nunca escribió la expresión Yeshua en el término de referirse al Mesías. Moisés ni siquiera reveló el nombre del Mesías. Moisés ni siquiera pronunció la palabra Mesías, no está en la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que Yeshua diga, Moisés escribió de mí? Lo que pasa es que Yeshua estaba diciendo que cada una de las figuras de la ley y cada una de las figuras del tabernáculo está hablando de Él, está testificando de Él, de quién es Él y cuál es la obra redentora que Él vendría a hacer por nosotros. Éxodo 26:31 dice, harás además un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado, será hecho con querubines, obra de diseñador. No lo puede hacer cualquiera, tiene que ser la obra de diseñador y solamente bajo los lineamientos que Dios establecería. Este sería el velo especial que separaría el lugar Kadosh al lugar Kadoshim, traducido lugar santo al lugar santísimo. Entonces aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como velo es parojet. Parojet significa partición o también punto de separación. Y está simbolizando el mismo cuerpo del Mesías. Porque es el Mesías el que establece conexión entre el lugar santo, donde teníamos acceso, al lugar santísimo, donde estaba el arca de su alianza y la gloria divina, la Shejinah que descendía. Esto lo podemos encontrar y corroborar con Hebreos 10, 19, 20, que dice, entonces, amados, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre del pacto de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Su carne, la carne del Mesías, su cuerpo físico, ese cuerpo que se formó dentro de María por la obra del Ruach, por la obra del Espíritu Santo, ese cuerpo divino representa totalmente el velo sagrado. ¿Por qué? Porque así como cuando en la muerte de Yeshua el velo del templo fue rasgado, ¿sí?, de arriba hacia abajo por completo, así mismo su cuerpo físico fue rasgado. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue echado sobre Él, y por su llaga fuimos curados. El cuerpo del Mesías que fue vituperado, sangrado, que como una oveja enmudeció en medio de sus trasquiladores, no abrió su boca ni se quejó, así como fue rasgado sus espaldas por los anillos romanos que contenían puntas de púa y de clavo que abrieron cada uno sus tendones, que rompieron sus arterias y que rompieron sus pulmones y que le impidieron la respiración. Todo eso en su cuerpo desgarrado
estaba representándonos y abriéndonos un camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre. Si no hubiese sido por su obra redentora, nosotros no pudiéramos tener este acceso que ahora tenemos. De venir ante el trono de la gracia, de decirle, Padre, perdona mis pecados, Padre, perdona porque he ofendido. Tendríamos que seguir con el sistema levítico, con el sistema que fue suprimido, el sistema de tener que derramar sangre. Ya no es necesario derramar más sangre, porque la sangre de Yeshua ha hecho un pacto nuevo y perfecto. La Torah no cambió, lo que cambió fue el sistema el sistema sacerdotal. Del sistema levítico se pasó al sistema sacerdotal de la orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir Malquisedec. En el hebreo es una palabra o un nombre completo. Melquisedec en sí no es un nombre de una persona, es una frase completa. Melquisedec viene de dos palabras, Melki y Sadik. Melki quiere decir rey y Sadik quiere decir justo, lo cual el rey justo o rey de justicia. El de esta clase, un rey de justicia, que es el Hijo de Dios, el que ha hecho justicia por nosotros sin que nosotros mismos la hayamos merecido. En Éxodo 26:33 dice, colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es exactamente lo que estábamos hablando ahorita. 27:1 vamos a estar terminando. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos de su longitud, 5 codos de anchura, y el altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Aquí ya hemos terminado nosotros de ver cómo es el lugar santísimo, cómo es el lugar santo. Dijimos que el Eterno empieza desde el corazón hacia afuera, desde lo interno hacia lo externo. Y ahora estamos acá hablando acerca del altar. El altar donde se llevarán a cabo las ofrendas, se quemarían las oblaciones, los 5 tipos de ofrendas que vamos a estudiar en Vayikra, y cómo era elevado ese humo como ofrenda grata delante de Dios. El atrio simboliza el cuerpo, el lugar santo simboliza el alma inferior o el alma de la persona, y el lugar santísimo está representando el espíritu, el ruach o el alma superior. Entonces vemos el tabernáculo dividido en 3 secciones: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. El atrio representa el cuerpo físico, el lugar santo está representando el alma y el lugar santísimo está representando el espíritu. Así como nosotros somos seres tripartitos, así también el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: alma, espíritu y también cuerpo. Nótese que en los 3 lugares, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, me fui de afuera hacia adentro. Y si vamos de adentro hacia afuera es lugar santísimo, lugar santo y atrio. En esos 3 lugares hay fuego y hay luz. En la parte de afuera, en el atrio, hay luz y fuego porque el altar siempre estaba encendido. El altar estaba constantemente encendido porque se llevaban a cabo las ofrendas. En el lugar santo también había luz y había fuego porque siempre estaba encendida la menorá, señal de la presencia divina de Dios en medio de su pueblo siempre. Y en el lugar santísimo siempre estaba la luz de la Torah, y aparte ahí mismo en ese lugar, en el propiciatorio del lugar santísimo, era donde descendía la gloria divina como un círculo radiante y donde Dios mismo hablaba con su siervo. De igual forma, en estos 3 lugares, en el atrio, en el santo y el santísimo, podemos encontrar comida. Claro que sí. En el atrio, que es en la parte de afuera, en la parte externa, siempre hay comida porque hay carne, hay vino, hay pan, hay cereales, hay trigo, que son todos los tipos de ofrenda que los israelitas llevaban para presentar delante de Dios. O sea, siempre había comida en el altar, que es la parte externa. Luego en el lugar santo también había comida. Estaban los panes que se colocaban sobre la mesa. Esos 12 panes que siempre estaban representando la provisión de Dios para su pueblo Israel y para la humanidad. También había comida. Y en el lugar santísimo también había comida. ¿Qué clase de comida? Tanto espiritual como física. Porque ya vimos que dentro del arca de la alianza habían 2 alimentos. El alimento espiritual es la escritura. Estaban las tablas de la ley
y también estaba un omer o una medida de maná. Maná del que había caído del cielo y que Israel había recogido del suelo, del desierto. Había dentro del arca de la alianza una porción de maná y el maná había sido alimento para el pueblo de Israel. Entonces aquí encontramos nosotros de la riqueza de la sabiduría de la Torah aspectos preciosísimos. Éxodo 27:16 dice: y para la puerta del atrio, llamamos al externo, una pantalla de 20 codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí, hilo trenzado, de labor de recamador. Sus pilares serán 4 y sus bases 4. En total del tabernáculo habían 3 cortinas que produjeron 3 divisiones en el santuario. Cada cortina representa un nivel diferente. Estaba la cortina para entrar al atrio, la cortina para entrar al lugar santo y el gran velo especificado, obra de diseñador, que era para entrar al lugar santísimo. Y que ese velo, como ya les expliqué, solamente era traspasado una sola vez por el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, para entrar a dejar la ofrenda de Yom Kippur, el día del perdón, que es lo que equivale con el mes de septiembre, octubre aproximadamente. En el atrio podían entrar todo tipo de israelitas. En el atrio podía llegar cualquier israelita y pararse, ir a cantar, ir a gozarse allí, a contemplar, cualquiera. Pero en el lugar santo solamente podían entrar sacerdotes de la familia de la tribu de Leví, nada más. En el lugar santo no podía entrar uno de Zabulón, uno de Neftalí, uno de Isaacar, uno de Judá, no. Solamente podían entrar los levitas al lugar santo. Pero en el lugar santísimo la instrucción era completamente diferente. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para poder entrar a la presencia divina era todo un proceso y que no todos podían entrar. Pero sin embargo, la obra redentora de Yeshua en la cruz del Calvario nos abre un camino para que todos podamos entrar. Todos los hijos de Dios podamos entrar directamente a su presencia a ofrecer ofrenda de adoración, ofrenda de agradecimiento delante de nuestro Padre Celestial. Esta parashá, la parashá Terubá, nos enseña aspectos como la generosidad, desprendernos de lo que hay en nosotros para servirse al Eterno, entender que el propósito de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Y lo tercero, jamás perder la esperanza que algún día reinaremos con Él y Él con nosotros, y que un día su presencia estará en medio de nosotros para la eternidad, y que esto acontezca en breve, y qué mejor que acontezca en nuestros días. Con el cariño de siempre, gracias por haber venido una vez más a este canal de YouTube, a su servidor Salomón Vera. Yo los espero en la siguiente parashá la próxima semana. Hasta luego y que tengan un hermoso Shabbat Shalom.